toda fuerza contraria, toda obra del infierno que quiera levantarse en contra de tu palabra, Señor. Reprendemos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos porque eres fiel. Te bendecimos con nuestras voces, con nuestra alabanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios, amén. Dele otro lindo y fuerte aplauso a Jesucristo. Él es poderoso, digno de glorias. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2 del 10 en adelante. Palabra de Dios para nosotros hoy. Quiero hablar sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La importancia de nosotros tener la bendición de Dios, de tener a Dios, que somos templo de su Espíritu en nosotros. 1 Corintios 2:10. ¿Cuántos encontraron? Amén. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, una vez más te damos gracias en esta postura de adoración. Al meditar en tu palabra, abrimos nuestra vida, nuestro corazón, para que tu palabra venga a dar efecto y para que podamos entender. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente para entender con claridad lo que tú quieres hablar a nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gracias a Dios, amén. Tome asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Todos nosotros en nuestra cultura occidental, latinoamericana, muy influenciada por las misiones en la época católica, en la Edad Media, sabemos y conocemos, aunque quizá no vayamos, a la persona no vaya a la iglesia, o cuando no íbamos a la iglesia, sabemos que Dios es trino, está la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, cuando entendemos que Jesús, cuando vino a la tierra, es la persona de la Trinidad que se despojó de su gloria y vino a vivir como hombre. O sea, Él mismo se humilló siendo su propia creación, para que Él mismo viniera a esta tierra como Cordero perfecto de Dios y muriera en la cruz. Y en esta Semana Santa estamos celebrando esto. El Viernes Santo es un marco en la cristiandad, en la cristianidad, donde habla sobre la muerte de Jesús, la consumación de la obra redentora de Dios al derramar Jesús su sangre en la cruz. Y Jesús, hombre,
estamos estudiando en el Instituto Teológico Virtual Vida de Cristo y Espiritualidad. Hermana Liliana, estamos firmes, ¿no, hermana Liliana? Junto con otros hermanos de todo el país. Y otro día hablábamos sobre la humanidad de Jesús, porque Jesús es hombre y al mismo tiempo Dios. Jesús, hombre, fue guiado y actuó a través del poder del Espíritu Santo. O sea, la voluntad humana de Jesús fue rendida al Padre y fue rendida al Espíritu Santo. No fue la voluntad de Jesús que fue hecha, sino que la voluntad del Padre. Me refiero al Jesús humano. Tanto que en el jardín de Getsemaní, el jueves por la noche, ¿cómo oró Jesús? Padre, si posible, pasa de mí esa copa, pero que no haga lo que, no me acuerdo ahora las palabras correctas, pero que no sea lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios tiene que prevalecer en nuestras vidas. Y Hechos 10:38 nos habla eso, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. O sea, aquí la Biblia nos estaba hablando de que mientras Jesús estaba en esta tierra, los dones espirituales, el poder de los dones de Dios, o sea, el Espíritu Santo actuó en la vida de Jesús. Y cuando Jesús subió al cielo, Él nos dijo: yo no voy a dejar a ustedes huérfanos. O sea, yo no los voy a dejar solos. Porque cuando yo estoy aquí en la tierra, Él habló a sus discípulos: yo soy el que estoy con vosotros. Pero Jesús dijo así en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Que habla del consolador, aquí habla del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Si el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús estaba prometiendo aquí que a sus discípulos, a la iglesia que estaba naciendo allí en aquella oportunidad, Él iba a enviar, y quien iba a habitar en medio del pueblo de Dios sería el Espíritu Santo. Imagínate, Dios habitando entre los hombres. Y aún más, la Biblia nos enseña que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Sí necesitamos de un templo físico, de una construcción para reunirnos como iglesia, pero nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando abrimos nuestra vida a que Jesús entre, cuando creemos en que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados, cuando yo me arrepiento de mis pecados y tengo una nueva vida, ¿quién comienza a vivir en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Pero hermanos, yo quiero en esta palabra hacerte entender que el Espíritu Santo no es una opción en la vida del cristiano, que el Espíritu Santo no es una opción en el sentido que todo cristiano tiene a Dios en su vida, tiene el Espíritu Santo, pero me refiero a que cada día podamos buscar la presencia de Dios, podamos llenarnos de su Espíritu, porque la Biblia también nos dice: sed llenos del Espíritu. Y si dice sed llenos del Espíritu, significa que hay una posibilidad de estar vacíos de Dios, vacíos del Espíritu, y Dios no quiere eso para ti ni para mí. Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo, una iglesia que tenga comunión, que tenga intimidad con Dios, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para obrar en esta tierra, para obrar en tu vida y a través de tu vida. Todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Una de las principales importancias que yo voy a tocar hoy, de tú y yo conservar nuestra santidad, nuestra comunión, nuestra vida de oración, en la búsqueda del poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo,
es de que si no es, como leímos aquí, el Espíritu Santo, si no fuese el Espíritu Santo, no entenderíamos la palabra de Dios. Cuando nosotros, antes de conocer a Dios, antes de abrir nuestra vida, antes de las cosas viejas pasar y las cosas nuevas comenzaron en nuestra vida, antes quizás algunos de nosotros leíamos la Biblia, pero no la entendíamos, ¿verdad? Pero quizás alguna cosa entendíamos, pero no en la profundidad, la esencia, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto sucedió, ¿sabe con quiénes? Nadie más, nadie menos, los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos de Jesús, en primer lugar, ellos no entendieron las parábolas de Jesús. Mira lo que dice Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarles sobre estas palabras. Ellos caminaban con Jesús físicamente, pero les faltaba el entendimiento. O sea, que solo el Espíritu Santo podía dar. Amén. ¿Quién es el que te da el entendimiento en tu íntimo? El Espíritu Santo de Dios. Aún más, en Mateo 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 les preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera por parábolas para las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo y oigan no entiendan, para que no se convierten y que sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús aquí les estaba dejando claro en muchas circunstancias en la vida de los discípulos allí, que veían las enseñanzas de Jesús. En aquel momento les era velado los ojos, porque no tenían al Espíritu Santo de Dios. Y cuando entendemos el otro ejemplo, Pedro llegó un momento, se opuso a la obra redentora de la cruz, porque no entendía. Fíjese bien lo que dice Mateo 16:21. Ponga mucha atención. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Jesús estaba haciendo claro: voy a perecer, voy a sufrir, voy a Jerusalén, pero voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro tenía buenas intenciones, pero no el entendimiento espiritual. Pedro tenía buenas intenciones en decir: no, Jesús, no te vayas a la cruz, pero no tenía el discernimiento del poder, de lo poderoso que era la obra redentora de Jesús para toda la humanidad. Amén. Y aquí vemos que sin el Espíritu Santo, humanamente no podemos entender nada, porque las cosas espirituales se entienden en lo espiritual. Entonces dígale, hermano, que está a tu lado: hermano, sé lleno del Espíritu. Dile, hermano, eso. Otro ejemplo, Tomás. ¿Cuántos conocen la historia de Tomás? Tomás dudó, aún viendo el testimonio de los demás. Aún cuando le dijeron a Tomás: Tomás, la tumba está vacía, el Señor resucitó, Él apareció a nosotros. No bastó el testimonio de los hermanos. El corazón de Tomás estaba cerrado.
No bastó el testimonio de ver la bendición de Dios a través de la vida de los otros discípulos. Tomás todavía siguió dudando. Y Jesús, cuando apareció allí, sin atravesar la puerta, fue por la pared misma, Jesús apareció y dijo: Tomás, ¿por qué dudas? Aquí están mis heridas. Y el Señor dijo: Tomás, no es, en otras palabras, no es ver para creer, es creer para ver. Bienaventurado el que cree. Por eso, hermanos, cuando Tomás vio a Jesús, sus ojos fueron abiertos. Y esto nos enseña que hoy en día muchas personas que no conocen a Dios, aún así ven milagros de Dios, ven bendiciones de Dios, pero no les entra. No, eso puede ser alguna tramoya, eso es combinado. Aquella persona no está endemoniada, está haciendo un teatro. Aquella persona no entró cojo, es alguien que el pastor pagó. Aquella persona no estaba con dolor, fue para impresionar. Quizá lamentablemente pueda haber eso, no vamos a quitar que pueda haber eso en muchos lugares del mundo, pero el que no tiene el entendimiento de las cosas espirituales, aún viendo milagros, su corazón está cerrado. Yo quiero decirte, hermano, hermana, sé lleno del Espíritu Santo, porque cuando escuchamos el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de algún hermano, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que alabar a Dios. Esto tiene que traer edificación para nuestra vida, esto tiene que aumentar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso, hermanos, cuando vemos también los discípulos en el camino de Emaús, allá en Lucas 24, ellos estaban tristes, ellos estaban confundidos. Aunque las mujeres que estuvieron en el sepulcro de Jesús les había dicho: Jesús resucitó, la tumba está vacía, ellos estaban con sus ojos cerrados. ¿Por qué? No tenían el Espíritu Santo de Dios. Tanto que Jesús, al decirle allí, dice: oh insensatos. Comienza allí Jesús a explicar desde Moisés hasta su venida, y después cuando entra en la casa los ojos son abiertos cuando Jesús parte el pan. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, la revelación y el entendimiento espiritual no viene por lógica humana, no viene por vista. Amén. Voy a decir de nuevo, la revelación espiritual de lo que está en la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hacer, no viene por la lógica humana, viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué las personas te critican cuando ayunas? Te vas a abstener de comer, qué bobada es esa. Pero yo sé que no es por la lógica humana, es en sacrificio que yo estoy haciendo para agradar a mi Señor. Un pequeño ejemplo es el ayuno, ¿verdad? Pero es una bobada orar. ¿A quién estás hablando? El que no entiende te va a decir eso. Pero tú sabes y entiendes lo que es en el mundo espiritual. Tú sabes que al entrar hoy aquí y al alabar a Dios, hay paz en este lugar, ¿verdad? Tú sabes que cuando sales de este lugar sales diferente. Y no es ninguna técnica psicológica y de buenas palabras, no. Es el Espíritu Santo de Dios que obra en tu vida. Por eso, hermano, aplauda a Jesús, aplauda al Señor. No es suficiente conocer las historias bíblicas. Pastor, pero eso es muy fuerte. Sí, existen personas, existen teólogos que hacen facultades de teología, pero tienen su corazón lejos de Dios, solo por estudio, desde una perspectiva solamente religiosa. No es suficiente ver los milagros y los testimonios sin el obrar del Espíritu Santo. Amén. No es suficiente, hermanos. Si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón, sigue ciego. Si el Espíritu Santo de Dios no está, así como los discípulos del camino de Emaús estaban ciegos, así como Pedro no entendió, así como algunos discípulos no entendían las enseñanzas de Jesús,
Pero cuando vino el Pentecostés, todo cambió. Amén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fue en el Pentecostés que sus ojos fueron abiertos completamente. Di conmigo, fue en Pentecostés. Vamos comer poroto, hermanos, ahora los días fríos. Fue en Pentecostés que los ojos espirituales fueron abiertos. Amén. Pedro, que antes cuestionó la obra de Jesús, ahora predicó con poder, amada iglesia, y muchos fueron bautizados. Allí el pueblo de Dios fue revestido del Espíritu Santo de Dios. Ellos comenzaron a hacer cosas gloriosas, milagros, a orar por los enfermos y comenzaron a ser sanados. Ellos imponían las manos y las otras personas recibían el Espíritu Santo. El eunuco etíope, cuando estaba caminando allí, cuando estaba en su viaje, Felipe lo escuchó allí leyendo Isaías y dice: ¿estás entendiendo algo? Él decía: no entiendo nada, no hay nadie que me explique. Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno del discernimiento que viene de Dios, comenzó a explicar el por qué aquel hombre leía aquello. Y aquel hombre: yo quiero ser bautizado, yo quiero ir a las aguas. El Espíritu Santo tocó el corazón de aquel viajero y Dios hizo una obra poderosa en su vida. Quiero decirte, hermano, hermana, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, esta palabra va a dar un efecto poderoso en nuestros corazones. Ahora, si cerramos, va a rebotar esta palabra y vas a salir de este lugar como has entrado, porque la palabra de Dios, ella tiene que ser aceptada, y tú y yo, como iglesia del Señor, necesitamos comunión con Dios, necesitamos ser llenos y caminar llenos del Espíritu Santo. Viste, cuando nosotros vemos a aquella persona que a veces no entiende el propósito ni la voluntad de Dios en las circunstancias, y a veces esto es natural en nosotros. Y eso pasa, hermanos, porque muchas veces estamos mirando desde la perspectiva carnal, material, humana, y eso puede venir la ansiedad. Eso puede venir la confusión, pero cuando no entendemos, comenzamos a desesperarnos. Pero cuando entendemos, amada iglesia, lo que Dios quiere hacer, la paz de Dios llena nuestros corazones. Cuando entendemos, buscamos de Dios discernimiento de nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios en esta lucha, en esta prueba, en esta situación que estoy enfrentando? Muchas veces viene la ansiedad por no entender. Muchas veces viene, amada iglesia, la confusión. Muchas veces viene tantos pensamientos. Pero dobla tus rodillas y busca en intimidad a tu Señor, que en intimidad Él va a guardar tu corazón. Él va a llenar tu vida de fe y vas a ver grandes cosas que van a suceder en esta situación. ¿Cuántos creen? Digan amén. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Llénate de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos enseña a orar cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Dice allí en Romanos 8:26: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto nos enseña la palabra de Dios, que tú y yo no estamos al azar en esta tierra, en las situaciones. Pide a Dios que te ayude en las situaciones difíciles. Aquí esta palabra nos está enseñando, hermana, de que en las situaciones difíciles que no entendemos, no hay salida. Pida ayuda a Dios, que el Espíritu Santo va a interceder, va a llenarte de su paz, de confianza, de fe, de esperanza, y vas a ver el obrar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay propósitos cuando entendemos las cosas espirituales. El Espíritu Santo, para terminar, convence al pecador de su pecado. Di conmigo: el Espíritu Santo convence al pecador
de su pecado. En Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Él quién? El Espíritu Santo. Jesús estaba prometiendo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a repetir después de mí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Pecado, justicia y juicio. Esto es obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Amén. Convencerá porque va a exponer la verdad esencial. Amén. Lo que pasa contigo y conmigo, de lo que hemos aprendido hasta aquí en esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento. Yo sé que Él te está convenciendo de cosas que hay que arreglar en tu vida, así como en la mía. Él convencerá al pecador de sus errores. Sabe cuando estamos mal y nuestra conciencia y nuestro corazón pesa, porque no estamos bien delante de Dios. Es el Espíritu Santo diciendo, arrepiéntete. ¿Sabes? Cuando pecamos contra el hermano, también pecamos contra Dios, porque nuestro hermano es imagen y semejanza de Dios y estamos equivocando en la ley de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo tiene que pesar nuestros corazones para que podamos arrepentirnos. Amén. Convencerá de que del pecado. Amén. Mientras el mundo normaliza el pecado, el Espíritu Santo expone la ofensa contra Dios y muestra la necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántos entendieron? Pongan atención aquí. Pecado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios expone la necesidad de arrepentimiento y cambio de vida. Amén. De justicia, porque revela que Jesús, que Dios es justo y en Él encontramos la justicia verdadera y en Él somos hechos justos, somos justificados. De juicio, porque Dios es un juez. Amén. Él juzgará al pecado y daremos cuenta a Dios. Amén. Póngate de pie en este momento y vamos a orar juntos. ¿Cuántos entendieron esta palabra hasta aquí? ¿Cuántos saben? Quiero preguntarte y que tú te respondas a ti mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu manera de ver las cosas? ¿Ves en lo espiritual, en lo material, en lo carnal? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo está el nivel de la llenura del poder de Dios en tu vida? Amén. Es tiempo de pensar, es tiempo de meditar y preguntarnos, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida diaria, nos lleva a que cada uno vengamos a tener una mejor vida mientras vivamos en esta tierra. Jesús actuó en el poder del Espíritu y eso vimos hoy. Sin el Espíritu los discípulos no entendían muchas cosas que hacía Jesús. Pero todo cambió en el Pentecostés. Todo cambió cuando vino el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, entendemos la voluntad de Dios y sus propósitos eternos cuando tenemos intimidad con Dios, cuando somos llenos de su Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado. Somos hechos libres del pecado, somos santos, pero afuera hay muchos que necesitan conocer a Jesús. Y nosotros
el obrar del Espíritu Santo tiene que provocar arrepentimiento diario en nuestras vidas para cambiar de vida. Amén. Yo quiero invitarte en esta oración que puedas clamar a Dios: lléname, Señor, con tu Espíritu. Cierra tus ojos y levanta tu voz. Levanta tu clamor al Señor. Levanta, eleva al Señor tu oración. Dile: Señor, yo necesito de ti. Lléname con tu poder. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Yo necesito de ti. Yo no quiero ser creyente vacío. Yo no quiero ser creyente al azar en este mundo, Señor. Lléname. Lléname. Dile: Señor, lléname. ¿Quién no es bautizado con el Espíritu Santo? Pídele: Señor, lléname, Señor. Renueva tu poder en mí. ¿Quién aquí está con su corazón cerrado? Es momento de abrir a Jesús. Lléname. Señor, yo quiero más de ti. Tú has hablado a través de tu palabra. No adelanta conocer mucho de la Biblia, pero no tener el Espíritu Santo. No adelanta ver milagros, pero no tener el Espíritu Santo. No adelanta, Señor, vivir de buenas intenciones como tuvo Pedro, pero no vamos a entender los propósitos eternos. No adelanta solamente creer que la lucha viene y se va, si no tenemos el poder del Espíritu Santo. No adelanta ser cristiano de fachada, no adelanta ser cristiano religioso, si no damos lugar a que el Espíritu Santo nos cambie, transforma nuestra manera de pensar, que transforma nuestra manera de ser. Señor, nueva criatura somos, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Llena, Señor, esta vida. Llena, Señor, esta vida. Oh, Señor, llena este lugar con tu poder. Llena cada vida aquí, Señor, con tu gloria, en el nombre de Jesús. Hay la gloria de Dios en este lugar. Hay la gloria de Dios aquí en este lugar sobre tu vida. Él tiene mucho más. Él tiene mucho más para ti. No limites el poder y el actuar de Dios en tu vida. Él tiene más para ti. Él tiene más para tu vida. Llena, dile: Señor, lléname de tu poder. Enséñame a entender tu voluntad. Enséñame a entender, Señor, tu verdad de mi vida. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos pueden estar apasionados por el Señor? Eres como el aire que respiro. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo, Señor. Eres como el aire que respiro. Eres vital en mi vida, Señor. Sin ti nada soy. Señor, que yo pueda estar en ti, Señor. Que yo pueda ser Dios eterno, hacer tu voluntad en esta tierra. Pero lléname, Señor, con tu gloria. Deme, Señor, nueva visión del mundo. Dame, Señor, nueva visión de las circunstancias. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Derrama los dones de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Toda barrera ahora yo reprendo en el nombre de Jesús. Toda dureza yo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Fluye, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Fluye, Señor, tu gloria sobre este corazón. Fluye, Espíritu Santo. Muévete, Señor, sobre esta vida, este corazón. Tú te moviste, Señor, desde la creación del mundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hoy
Hoy se mueve mi corazón. Muévete mi vida, Señor. Quiero transformación para mi vida. Quiero los dones de tu Espíritu, Señor. Hazme un hombre nuevo. Hazme, Señor, una nueva mujer. Dile, hazme, Señor, alguien nuevo en tu poder. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti en mi vida, Señor. Bautiza con tu poder. Llena esta vida con tu poder, Señor. Llena esta vida con tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos. Espíritu Santo, es promesa de Jesús. Yo enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que os guiará a la verdad. Y Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Guíanos, Señor, en tu verdad. Ayúdanos a no caer en engaños doctrinales, en engaños de esta vida, en engaños de mentiras que nos llevará al infierno, Señor. Guárdanos, guíanos a la verdad, Señor. Confróntanos cuando estemos mal. Espíritu Santo, pesa nuestro corazón cuando no estamos bien contigo. Lléname, Señor. Dile, lléname, Señor. Quiero más de tu gloria sobre mi vida, Señor. Quiero más de ti, Jesús. Transforma mi vida, transforma mi ser. Transforma, Señor, mi alma. En el nombre de Jesús. En el